¿Qué está pasando con los líderes sociales y qué podemos hacer? Esta webinar queremos contextualizar a los colombianos, brindar información sobre el análisis de los asesinatos de líderes sociales en el departamento del Cauca. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Zaida Martínez, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios y junto con mis compañeros les damos la bienvenida a esta webinar denominada ¿Qué está pasando con los líderes sociales y qué podemos hacer? Saludamos a cada uno de manera especial y valoramos el tiempo que ha dispuesto para estar aquí. Reconocemos de manera especial a quien dirige y lidera esta formación para esta actividad, la docente Claudia Marcela Benavides. Y sin más preámbulos, damos inicio contándoles la agenda que se desarrollará durante esta actividad. Bueno, en primer lugar, nuevamente, bienvenidos. Vamos a tener una corta actividad, para ello les contextualizaremos un poco y les pido que tengan su celular a la mano para ello. De esta actividad estará a cargo Angie Perdomo. En tercer punto, entraremos a desarrollar la temática y para ello estará a cargo Andrea Varela y Juan Villamil. En cuarto lugar, tenemos el privilegio de contar con un experto en el tema y en breve lo escucharemos. Finalmente, reflexionaremos todos juntos acerca de lo aprendido durante la actividad y a cargo se encuentra Alexander Barrera. Así que, Angie, te doy la palabra para que continúes con la actividad. Hola, buenas noches. Bueno, como lo dijo mi compañera Zaida, vamos a realizar una actividad por medio de Kahoot. En el link van a encontrar una URL para que por favor ingresen. Voy a presentarles el código, espérenme un segundo. ¿Me confirman por favor si ya están viendo mi pantalla? Todavía no, Angie. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, listo. Entonces vamos a ingresar, en el chat está el link, la URL, para que por favor ingresen y vamos a ingresar este PIN, el 702-3172. Al ingresar van a colocar sus nombres y acá estaremos pendientes para ver que ya se están conectando para que empecemos el juego. La idea de esta actividad es conocer un poco más de los líderes sociales, de lo que sepamos en realidad es la percepción que tengamos hasta el momento. Listo, ya tenemos a Carolina, a Nelly, Carol Vega. Voy a... Solo 4 participantes pudimos ingresar. Juan.
¿Cuántos invitados tenemos en la sala? 29. Angie, algunas personas me dicen que están conectados desde el celular, entonces no pueden entrar al juego. Ah, o pueden colocar en el buscador de Google, Kahoot, si de pronto no los ingresa, y podemos ingresar en la primera opción. Es lo mismo. Aquí vamos a colocar el PIN del juego. El PIN del juego es 702-3172. Y me confirman si pudieron hacerlo. Creo que damos un minutico más y si no comenzamos y hacemos la actividad con las personas que se conectaron. Bueno, es un poco corta. Creo que iniciamos la actividad con las personas que se nos conectaron. Entonces ya voy a darle a empezar. Tenemos 10 segundos, 9 segundos, 5 segundos, 4. Listo. Siguiente. Primer lugar, Carol Vega. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué es un líder social? Bien. Vamos a ver quién. Carol Vega punteando. O sea, la siguiente pregunta y última es de verdadero o falso. Y responder la siguiente afirmación. Entonces, los líderes sociales también defienden los derechos de la mujer, de los indígenas, los niños y de minorías sociales. Esta fue rápida, muy bien. Vamos a dar siguiente, vamos a ver quién fue, quién subió podio. Oscar, tercer lugar. Alexander, segundo lugar. Y Carol Vega, muy bien. Bueno, haciendo esta corta actividad, pues realmente lo que queríamos eh, pues contarles es que estas personas realmente se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y que se puedan disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias por la participación y le voy a dar la palabra a mi compañera Andrea, que va a continuar con nuestra agenda del día de hoy. Bienvenida, Andrea. Voy a silenciar mi micrófono. Gracias, Angie. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Para empezar esta presentación, decidimos mencionar uno de los artículos que encontramos en la Constitución Política de Colombia. Encontramos el artículo 11 donde dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y el artículo 12 que indica que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En conclusión, esos artículos hacen referencia a que la vida es sagrada. Un tema bastante curioso y delicado, dado que esto no se está respetando, por eso tenemos hoy esta webinar. Le doy la palabra a mi compañero Juan David. Bueno, buenas noches a todos. Gracias también por su asistencia. Y aquí voy a hablar de unos datos específicos del tema. Entonces, esta problemática del asesinato de líderes sociales viene pasando desde hace décadas. Sin embargo, fue desde la firma del Acuerdo de Paz, que fue en el 2016, que se incrementó exponencialmente y aparece una medición de los fenómenos. Esta medición que estuvimos viendo está desde el 2016, se tomó desde el Acuerdo de Paz hasta el 9 de marzo del 2021. Es decir, que estas cifras, de hecho, aún han aumentado. Y esta información fue tomada de la Unidad de Investigación de Paz. Aquí es importante aclarar que hay diferentes fuentes que exponen este tema y la cifra pues, puede variar muchas veces. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, en el 2018, por ejemplo, fue el año en el que más hubo asesinatos de líderes sociales. Y en general, hasta esta fecha, el 9 de marzo del 2021, en total hay 1.008 asesinados, líderes sociales y defensores de derechos humanos, eh, eh, actualmente. En la mayoría de estos casos, esto es importante resaltarlo, la modalidad de asesinatos se presentaron por sicarios en los mismos hogares de las víctimas, es decir, frente a sus familias inclusive. Bueno, distribución de los afectados. Los mayores afectados en este caso pues son los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y ambientalistas y los defensores de derechos humanos. El 70% de los homicidios se dieron por conflictos agrarios, por tierras, territorios y recursos naturales. Y la concentración territorial. El departamento del Cauca es uno de los más afectados. De hecho, pues son muchos los departamentos que han sido afectados por este tema, pero el departamento del Cauca en especial ha sido el más azotado. Algunos de sus habitantes creen que esto puede ser por su ubicación geográfica, dado que permite la siembra y distribución de productos ilícitos a gran escala, como la coca, por ejemplo. Y en este momento, pues, nuevamente le doy paso a mi compañera Andrea. Bueno, para hacer posible esta reunión, nosotros realizamos un proyecto investigativo. Las anteriores diapositivas hacen referencia a lo que encontramos en noticias, en periódicos, en diferentes fuentes en Internet. Sin embargo, no quisimos quedarnos solo con esta información. Decidimos buscar personas que habitan este departamento tan hostil y tan mortal para los líderes sociales. Encontramos, por ejemplo, al señor César Lozano. ¿Quién es él? Él es un coordinador del programa de derechos humanos en el departamento del Cauca. Adicional a ello, es un funcionario de la Secretaría de Gobierno. Le preguntamos cuáles podrían ser las causas de estos asesinatos, de estas masacres. Él indica que puede ser la siembra y la distribución de productos ilícitos, como ya lo mencionó mi compañero Juan David, la coca. Adicional a ello, que los grupos armados se enfocan únicamente en una acumulación de riqueza para su propio beneficio y también pues que han sembrado miedo, por ende sus amenazados usualmente no mencionan el riesgo en el que están y por ende pues esto genera una impunidad pensando que así van a poder proteger a sus familias. También encontramos al señor Héctor Dique.
Él es un habitante de Corinto, Cauca, es un representante de la comunidad indígena Pueblo Nasa. Indica que su motivación para ser un líder social es la inconformidad ante la violación de la vida. Su objetivo, por supuesto, que es la paz, la tranquilidad, esa búsqueda por la vida digna no solo para él, sino para toda su comunidad, y generar un bienestar para las generaciones futuras. Las causas que pueden generar esta problemática: la clara destrucción del tejido social, la prohibición de la libertad del liderazgo y, por supuesto, pues la falta de protección. Pasamos con mi compañera Zaida. Sigue, por favor. Así es, le damos la bienvenida a nuestro invitado, quien trabajó 23 años en el ejército hasta lograr el grado de mayor. Fue comandante del batallón, oficial de derechos humanos y director de acción integral del ejército. Fue director del establecimiento carcelario durante 3 años y lleva 10 años desempeñándose como gerente de seguridad en los programas de CELI Norte Sur y actualmente en el programa de justicia para una paz sostenible. Y estamos hablando del señor John Mauricio Narváez. John Mauricio, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Zaida. Muchas gracias a todos ustedes, señores estudiantes, que están escuchando a esta hora la problemática de los líderes sociales en la región, sobre todo específicamente en la región del departamento del Cauca. Gracias, John Mauricio. Bueno, y basado en estos conocimientos que usted tiene, cuéntenos cuál es la perspectiva que tiene acerca del asesinato de los líderes sociales. Bueno, para hablar del tema del asesinato de los líderes sociales, como decían ustedes en el inicio de la presentación, es un fenómeno que no viene ocurriendo en la última década o en los últimos años. Esos asesinatos vienen dándose desde hace 40 años atrás, supongo. Más o menos iniciamos con una línea de tiempo que podemos remontarla más o menos a los años 80, donde existían algunos carteles de la droga que eran liderados por el señor Pablo Escobar. El cartel era del cartel de Medellín. Y teníamos otro cartel fuerte en Colombia, que era el cartel del norte del Valle, que era liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela. En ese momento ya vivíamos un conflicto armado, ya teníamos algunas frentes de las autodenominadas FARC, teníamos otro grupo armado que era el M-19, el EPL, teníamos otro disidente que era el Quintín Lame, lógicamente el ELN. Todos esos grupos armados ilegales se financiaban prácticamente del secuestro, de la extorsión, de la vacuna, de prácticamente la misma población que habitaba en sus territorios. Resulta que en esos territorios empezaron a surgir nuevos cultivos ilícitos y ellos vieron la forma de financiarse por intermedio de esos cultivos ilícitos, iniciando con una actividad que se llamaba el gramaje, que cobraban algún impuesto, por decirlo de alguna manera, a la comercialización de esa pasta a base de coca, que equivalía a un 10% de lo que se estaba vendiendo o comprando en ese momento. En ese momento ellos se dieron cuenta que esa actividad ilícita generaba unos grandes dividendos y decidieron meterse más de lleno en el negocio de la coca. Como respuesta a esa actividad subversiva surgen algunos otros actores armados ilegales que fueron los paramilitares, exactamente la Casa Castaño, que en algunos lados le llamaban los mochacabezas, en otros los llamaban los urabeños, en otros los llamaban los rastrojos, pero fueron diferentes grupos armados de civiles, por lo general ganaderos, que en respuesta a esa actividad ilícita empezaron también a repeler esa actividad, muchas veces con ayuda
o con la participación de algunos actores del Estado. Tenemos que ser claros con la historia. Muchos integrantes de la fuerza pública colombiana estuvieron inmiscuidos en el negocio paramilitar, lo cual generó una especie de desprestigio de esa fuerza armada colombiana en algunos de los territorios. Durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana hubo un crecimiento desmedido de esos cultivos ilícitos. Ya las FARC, los paramilitares, el ELN y algunos otros grupos armados más pequeños estaban metidos en el negocio de la coca y tenía un crecimiento exponencial de más o menos unas 150 a 160 mil hectáreas sembradas con coca en Colombia. Ese gobierno del presidente Andrés Pastrana nos trajo un apoyo de la Casa Blanca, del gobierno de los Estados Unidos, que se llamó el Plan Colombia. Ese plan tenía como objetivo la erradicación de esos cultivos ilícitos y dado el caso que en esa época hubo un fallido proceso de paz, ustedes se acuerdan que desmilitarizaron 5 municipios de Colombia y finalmente la FARC se levantó de la mesa, hubo un ataque militar a esas estructuras que estaban en esos municipios y se reinició, se le dio un reinicio a ese conflicto sin antes haberse dado cuenta que durante esos 5 o 3 o 4 años que había durado el proceso, ya la cantidad de coca era inimaginable. Eso dio pie a que esas estructuras armadas adquirieran mejor armamento, adquirieran más personal, reclutaran muchos niños que estaban metidos en el conflicto, prácticamente más de 2.000 niños metidos en el conflicto armado colombiano. En esa época asume la presidencia el señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Por la implementación del Plan Colombia bajan esos cultivos ilícitos, la FARC prácticamente se siente arrinconada y al finalizar el gobierno del señor presidente Uribe teníamos sembradas en coca más o menos unas 53.000 hectáreas, que era el porcentaje más bajo en las últimas 2 décadas a partir del año 80. Una vez termina, perdón, a partir del año 90, estoy contando 3 décadas, se inicia el gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos, se inician los diálogos de paz con la guerrilla de la FARC y en ese momento seguíamos disminuyendo esos cultivos ilícitos porque había una fumigación con glifosato, había una capacidad del Estado muy grande para la erradicación de esos cultivos. Teníamos unos erradicadores manuales en los sitios donde no se podía fumigar con glifosato y realmente pues el plan siguió más o menos durante los 2 primeros años. Una vez se decide en el Acuerdo de La Habana que va a haber una reforma agraria, creo que es el punto 1 o 2 del Acuerdo de Paz, ahí inician nuevamente el crecimiento de los cultivos ilícitos. ¿Por qué? Porque le prometen a las personas que les van a pagar todos esos cultivos ilícitos y que van a entrar en el Plan Nacional de Cultivos Ilícitos, que es el PENIS. Entonces, crecen esos cultivos ilícitos, se dividen esos cultivos ilícitos y cada hectárea de cultivo se convierte muchas veces en 8 beneficiarios diferentes, porque cada uno de los integrantes de cada una de esas familias que tenían ese cultivo ilícito
pues se dividen esa hectárea que tenía, la dividen en 8 y cada uno queda con un cuarterón, y definitivamente eso hace que la política de pagarle esa erogación económica a esos campesinos sea imposible de pagar. Entonces empiezan los problemas con los cultivadores, con las personas, con los campesinos que vivían de esos cultivos, pero ya habían crecido de una forma terrible. Después del año 2016, cuando finalmente se firma el acuerdo de paz en el Teatro Colón, primero se firmó en Cartagena el 26 de octubre, creo, y un mes después de haber perdido en el plebiscito, se hacen algunos ajustes y se llega a la conclusión de que el acuerdo de paz era viable. En ese momento ya la FARC deja de ser un grupo armado ilegal y entra parte de sus integrantes a la vida política. En esa vida política, pues hemos visto que algunos de sus cabecillas fueron nombrados senadores, representantes a la Cámara, bueno, en fin, todo lo que se había acordado en La Habana. Pero quedaron otros grupos armados disidentes que son resultado de muchas negociaciones y de muchos acuerdos mal hechos entre ellos. Entonces, esos grupos armados ilegales que quedaron en las disidencias y que por lo general en todo proceso de paz hay disidentes, esos se dedicaron al negocio de la coca. ¿Qué pasa en el departamento del Cauca? En el departamento del Cauca tenemos producción de casi todas las sustancias ilegales. Tenemos producción de heroína, derivado de la amapola. Tenemos la mejor marihuana del mundo, que es la marihuana creepy, y tenemos cultivos de coca, todos los que usted quiera. De hecho, los departamentos donde más tenemos sembrados de coca son norte de Santander, Nariño y Cauca. En esos tres departamentos se concentra el 75% de la producción cocalera. Entonces, si colocamos ese mapa de la producción cocalera contra el asesinato de líderes indígenas, pues nos damos cuenta que casi todos los líderes sociales que han sido asesinados en esos departamentos. ¿Por qué los asesinan? Porque cuando la FARC era un grupo político que tenía una representación política y que sus líderes decían que estaban luchando por el pueblo, pues les quedaba mal asesinar a esos líderes sociales. Cuando entran las disidencias, entonces ya deja de importarles ese liderazgo que hay en las regiones, y muchas de esas personas que viven en esas regiones estaban involucradas directamente con el negocio de los cultivos ilícitos. Entonces, al quedar esas disidencias de la FARC y al entrar otros grupos armados ilegales a disputarse ese territorio, entonces inician los asesinatos de líderes. Entonces, si este líder estaba vinculado con la FARC, entonces asesinémoslo. Si este líder estaba vinculado con el ELN, tenemos que asesinarlo. ¿Eso con qué fin? Con el fin de lograr el control del territorio. Hay otros líderes sociales que no tienen nada que ver con el conflicto armado, que nunca estuvieron inmiscuidos en el negocio de la coca, ni en el negocio de ningún otro cultivo ilícito, pero simplemente son líderes que están en el territorio y a los cuales la comunidad los sigue. Entonces, la mejor forma o la única forma de lograr el control por la fuerza del territorio es asesinando a esos líderes. ¿Por qué? Porque la comunidad queda atemorizada y empieza, lógicamente, a hacer lo que el grupo armado ilegal establece. Resulta que en medio de este proceso de implementación de los acuerdos de La Habana,
hubo unas disidencias que ya estaban dentro de la legalidad. Esas disidencias podemos llamar al Paisa, podemos llamar a alias Jesús Santrich, podemos llamar a Iván Márquez, y esos delincuentes a finales del año 2019 forman una disidencia adicional que se llama la Nueva Marquetalia. Esa disidencia empieza a generar divisiones dentro de las mismas estructuras que ya eran disidentes de ese proceso de paz, y empiezan unos leales a Iván Márquez y otros leales al delincuente que está en la región, que para el departamento del Cauca tenemos que es Mayimbu, y quien lidera la cuadrilla Dagoberto Ramos de las FARC. Entonces, entran esas nuevas disidencias al territorio y empiezan a asesinar personas que, lógicamente, por obligación estaban apoyando al otro grupo armado ilegal. Entonces, eso nos generó, por ejemplo, en el año pasado en el departamento del Cauca, nos generó 84 asesinatos de líderes sociales. Y no es en todo el departamento del Cauca, es prácticamente en el norte del Cauca, que lo componen 10 municipios y que son los más afectados por este fenómeno del asesinato de líderes sociales. Lógicamente, el departamento de Nariño, por ser limítrofe con el departamento del Cauca, pues también asume su carga en asesinato de líderes. Gracias a Dios, no ha tenido no han habido tantos asesinatos en el departamento de Nariño, debido a que ya solamente hay una cuadrilla que lideraba esas disidencias, que era la cuadrilla Oliver Sinisterra. Si ustedes recuerdan, esa era la cuadrilla liderada por alias Guacho, el delincuente que asesinó a los comunicadores sociales ecuatorianos y que dieron pie a la creación de la Fuerza de Tarea Hércules, que hoy en día controla parte del departamento el departamento de Nariño y parte del departamento del Cauca. Entonces, señores estudiantes, yo pienso que no todos los líderes sociales que aparecen como asesinados realmente son líderes sociales. En la década del 90 surgió un movimiento político, no, perdón, eso fue más o menos al finalizar el gobierno del presidente Uribe. Surgieron nuevos movimientos políticos, surgió la Marcha Patriótica, surgió la Colombia Humana, surgieron otros partidos políticos, los cuales, para poder tener una representatividad política, empezaron a conseguir líderes en todos los departamentos y empezaron a asistir a todas esas áreas rurales y a inscribir a todas las personas que se encontraban en la región como líderes sociales. Al que no le encontraban líder de tal junta de acción comunal, o líder del equipo de fútbol, o líder comunitario de tal comuna, pues simplemente lo inscribía como líder protector de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que dentro de esta nueva dinámica del conflicto, que es una guerra por el control de los territorios sembrados en coca y por el control de las rutas de narcotráfico, pues todas las personas que se habían inscrito en esas listas como defensores de derechos humanos empiezan a ser objetivo militar de esos grupos armados ilegales. Eso hace que a su vez sean asesinados y sean las comunidades aterrorizadas por estos grupos que delinquen en esas regiones. ¿Qué estamos haciendo para eso? Desde el programa donde trabajamos, que también hace parte del Plan Colombia. El Plan Colombia, para que ustedes lo sepan, no es simplemente una intervención militar, sino que la Embajada de los Estados Unidos ha apropiado bastantes recursos para que intervengamos en esas zonas afectadas por esa
erradicación o por esos actores armados criminales en las zonas, tenemos algunos programas sociales. Entre esos, hoy en día la señorita Zaida y yo trabajamos en el programa de Justicia para una Paz Sostenible. ¿Qué hemos hecho desde el programa de Justicia para una Paz Sostenible? Con ayuda de la Procuraduría General de la Nación, estamos liderando unas mesas que se llaman Mesas por la Vida. En esas mesas nos reunimos con todos los líderes sociales que están amenazados en las regiones, llevamos las instituciones para hacerlos visibles ante todas las instituciones y ante la opinión pública, y exigimos una protección para esos líderes sociales. También exigimos la erradicación de todos los factores de pobreza que han llevado a todos los campesinos y a todos esos líderes que se metan en los negocios de la coca. Entonces, ya hemos tenido más de 10 mesas con la intervención, lógicamente, esas fueron lideradas por el antiguo procurador Carrillo, y lógicamente en todas ha hecho presencia el presidente de la República, el alto comisionado para la paz, y estamos trabajando en la protección desde la Procuraduría General de la Nación con la Fiscalía General de la Nación, la cual nos arroja unos datos del esclarecimiento de los asesinatos de estos líderes sociales, más o menos de un 64%, lo cual es un buen porcentaje de efectividad en el esclarecimiento de esos hechos. Otros líderes diferentes a los líderes sociales que están asesinando son los firmantes del proceso de paz. Esos firmantes del proceso de paz pues se establecieron en las regiones y lógicamente ellos en su momento fueron los líderes negativos, pero están volviendo a la normalización, y esos líderes indudablemente habitan en las regiones y hacen parte de las juntas de acción comunal. Incluso tenemos un alcalde que fue integrante de las FARC en la costa atlántica, pero al estar habitando en el territorio hay mucho odio de las personas a las cuales, o de esas víctimas que quedaron en esos territorios, que solamente buscan venganza. Entonces, algunos firmantes de ese proceso han sido asesinados, más o menos, por ejemplo, este año han sido asesinados 14 firmantes de la paz y 46 líderes sociales, lo cual nos da un total de 60, que en un país viable, pues es una cifra que realmente nos debe preocupar a todos. No sé, Zaida, si me pasé el tiempo. Está bien, yo pienso que a todos nos ha quedado bastante claro todo lo que nos ha explicado. De verdad que es muy importante tener una visión diferente con respecto a la problemática que se está viendo, no solo en el Cauca, sino a nivel nacional, y que cada día como que nos siembra terror, que pienso que eso es lo que pues están buscando las personas que están haciendo este tipo de actos. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, lógicamente en los territorios, hay otros territorios que de pronto no los contamos. Por ejemplo, el territorio del departamento de Córdoba, más exactamente en el nudo del Paramillo. Esa es una región que realmente no está tan sembrada de coca como los departamentos de Nariño, de Putumayo, de Cauca, pero es una región que tiene salida a la costa pacífica y a la costa atlántica. Entonces eso hace que esos territorios sean rutas de narcotráfico y rutas de embarque de cocaína hacia Norteamérica, Centroamérica, y lógicamente la forma de atemorizar a las comunidades es, como les dije en el pasado, asesinar a esos líderes sociales para que la comunidad quede aterrorizada y no delate esos integrantes de los grupos armados que utilizan esas rutas. Pero un dato curioso, en este momento, al finalizar el gobierno Santos, teníamos 213.000 hectáreas sembradas en coca, una cifra
la cifra más alta históricamente. En este momento lo hemos reducido a 154.000 hectáreas, lo cual todavía es una cifra astronómica, pero esas 154.000 hectáreas producen aproximadamente 1.200 toneladas métricas de cocaína. Un kilo de coca comprado en el mercado nacional a los productores, a los campesinos productores en las regiones, vale 2.200.000. En Nueva York vale $32.000, en Europa vale $60.000 y en Asia, por la pena de muerte que hay en Asia para los narcotraficantes, puede costar hasta $100.000, lo cual genera unas utilidades de 12 billones de pesos, o sea, 12.000 millones de pesos. Y ese negocio es manejado por estos grupos armados ilegales. Para que tengan más o menos un comparativo, 12.000 millones de pesos vale construir el metro de Bogotá. Entonces, si ese negocio productivo, esa actividad productiva de la coca, la metiéramos en alguna cuestión de infraestructura del Estado, podríamos construir el metro de Bogotá. Entonces, es una actividad ilegal, lógicamente, pero que genera muchos dividendos y la pelea por esos dividendos que genera esa actividad ilegal es lo que hace que estén asesinando a nuestros líderes sociales y a nuestros campesinos, sobre todo. Gracias. Para finalizar, quisiera hacerle una pregunta para que por favor nos conteste de la manera más breve posible, y es, ¿qué opinión tiene con respecto a el tema llamado la impunidad, lo que cotidianamente se llama como la impunidad? Mire, nosotros estamos en un país que en los territorios tenemos algunos jueces, algunos fiscales, algunos investigadores que también han sido permeados por esa actividad criminal. Desafortunadamente han sido permeados ya sea por simpatía o por obligación. ¿Por qué? Porque un juez, un fiscal, un inspector de policía que no lo protege absolutamente nadie, llegan a estas estructuras criminales y lo amenazan, le dicen: vea, nosotros sabemos que usted tiene 2 hijas, una estudiante del colegio, la otra estudiante del colegio, su señora se llama fulanita de tal y su mamá vive en tal lado. Entonces ya ese es un juez que no falla en derecho, es un fiscal que no investiga. Entonces eso genera un margen de impunidad extremadamente alto en los territorios. Es por eso que la fuerza pública y esas fuerzas de tarea que se han creado para combatir estos grupos armados ilegales tienen sus propios fiscales, y por lo general esas investigaciones importantes se llevan a cabo desde la ciudad de Bogotá y no exactamente en los territorios. Pero eso nos genera un margen de impunidad casi que de un 70%, porque los pequeños narcotraficantes que hay en las zonas, después de que son capturados, son liberados con días de haber estado recluidos, y que por lo general esos cargos que se presentan en su contra se demoran mucho tiempo en desembocar en una condena. Bueno, John Mauricio, muchísimas gracias por ese contexto tan amplio que nos ha brindado. De verdad que nos edifica mucho a todos, porque pienso que la mayoría de los que estamos acá no tenemos un conocimiento profundo con respecto a la problemática. Entonces, de verdad, en nombre del equipo y en nombre de todas las personas que están acá presentes, le damos las gracias y le doy paso a Alexander Barrera para que nos dé una reflexión. Buenas noches, como lo dijo mi compañera Saida, mi nombre es Alexander Barrera, y ya para finalizar, pues lo que nosotros queremos ahondar es específicamente lo que está pasando en el tema de los líderes sociales. Ya verificamos testimonios y evidenciamos
testimonios de personas que están sufriendo este flagelo y que son líderes, pero también vamos a mirar la otra parte de este conflicto. Cerca del 46% de la población cocalera colombiana es femenina y de estas mujeres el 29% están al frente de su hogar. No son narcotraficantes, son mujeres campesinas que trabajan de sol a sol y han sufrido todas las consecuencias de estar vinculadas a una economía criminalizada y estigmatizada. Les voy a dar dos ejemplos. Una es Cristina Mesa y la otra es Esther Enríquez. Cristina Mesa es una madre soltera que tiene 3 hijos. Tiene 36 años, es afrodescendiente y ha sostenido a su familia sola en el lugar rodeada de violencia y de carencias. Ella misma nos dice lo siguiente: las personas que cultivamos coca no somos personas malas ni las sembramos por hacer daño a nadie. La siembro porque ella ve un sustento mejor para mis hijos. Ella nos dice estas palabras desde su plantación cocalera que queda ubicada en el departamento del Cauca. Esther Enríquez es una valerosa campesina afrodescendiente. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana, hace el desayuno de sus hijos, lava la ropa y deja la casa organizada antes de irse al monte a trabajar en sus parcelas de palma de aceite, plátano y cacao. Apenas tiene unas pocas matas de coca. Dice que nunca le gustó sembrarla, aunque la cultivó por un tiempo. Todavía ella nos dice lo siguiente: todavía tengo un poco, porque si no fuera por la coca me tocaría pedir caridad. El plátano y el cacao lo están pagando muy mal, nos señala Esther Enríquez. Esta es otra cara de este conflicto que todos los días viven los ciudadanos colombianos que hacen parte de este flagelo que estamos viviendo en nuestro país. Para contextualizar y para finalizar, nosotros como equipo de trabajo queremos pedirles a ustedes, asistentes a este evento, que por favor tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones que nosotros les hacemos. Es muy bonito hablar de este tema estando nosotros acá sentados en la comodidad de nuestra casa donde no sufrimos este flagelo. Pero no podemos ser indiferentes porque la indiferencia es lo que tiene nuestro país como lo tiene en este momento. Entonces de antemano les queremos dar estas 4 recomendaciones para que podamos ayudar a que no se sigan presentando estos asesinatos de líderes sociales o que al menos esas personas que están allá en esos territorios puedan tener una voz que los represente acá en nosotros que estamos en la ciudad. El primer punto que debemos tener en cuenta es el escoger a nuestros dirigentes políticos de forma responsable. Nosotros debemos tener en cuenta que las personas que se lancen para los proyectos políticos, ya sean presidentes, ya sean alcaldes, ya sean gobernadores, deben ser personas que en su proyecto de postulación tengan presentes a los líderes sociales y tengan un proyecto específico para que este flagelo se pueda tratar y mitigar. Sabemos que esto no se va a lograr de la noche a la mañana, pero sí nuestros dirigentes políticos deben comenzar a implementar medidas más fuertes para que asimismo este flagelo se comience a mitigar y que algún día ojalá se pueda acabar este flagelo. El segundo punto es compartiendo información en nuestras redes sociales. Así como nosotros compartimos un meme, así como compartimos una imagen, un video que nos puede causar risa, también los invitamos a que publiquemos todo este tipo de información de nuestros líderes sociales. Ustedes saben que las redes sociales es un tema que mueve mucha comunidad y en las redes sociales nosotros, haciendo este pequeño acto, contribuimos a que toda la ciudadanía esté enterada de lo que realmente está pasando en nuestro país. Tercero es hablando los temas, y ya que ustedes estuvieron en esta conferencia, en esta webinar, les agradecemos que ustedes esta información la compartan con sus familiares, la compartan con sus compañeros de trabajo, la compartan con sus compañeros de estudio, para que así día a día seamos más los colombianos que realmente sabemos qué es lo que está pasando en nuestro país y podamos aportar un granito de arena para que todos estemos enterados de la situación y así podamos alzarnos a una sola voz y ser la voz de esas personas que están en los territorios que no pueden alzar su voz porque si alzan la voz, pues lastimosamente terminan asesinados. Y para terminar, podemos apoyarlos cuando estas personas hagan sus marchas pacíficas. Ese es uno de los apoyos que podemos brindar también cuando ellos hacen sus marchas que paralizan las ciudades, que paralizan los municipios. Es importante que nosotros los apoyemos para que ellos sientan ese apoyo de la parte de acá de la ciudad y podamos nosotros aportar
a la disminución del asesinato de líderes sociales. Les agradecemos mucho por su tiempo y los dejo con Zaida ya para terminar esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Y bueno, quiero extender un agradecimiento especial a todas las personas que se conectaron. De verdad que para nosotros es muy valioso este tiempo que ustedes han dispuesto para escucharnos. Esta es una problemática que se ha venido viviendo desde hace muchos años, pero pues como lo mencionaba ahorita nuestro experto, John Mauricio, pues definitivamente a partir de la firma del Acuerdo de Paz, se ha venido incrementando de una manera exponencial y nosotros queremos ser la voz de aquellos que están muriendo. Entonces, queremos proyectar el video que pusimos al inicio de esta webinar para que nos contextualice un poco qué es un líder social. Les agradecemos mucho por su asistencia. Feliz noche. ¿Qué está pasando con los líderes sociales y qué podemos hacer? En esta webinar queremos contextualizar a los colombianos, brindar información sobre el análisis de los asesinatos de líderes sociales en el departamento del Cauca.